CENS 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. Te ayudamos a aprender. Una clase de educación para la salud por el profesor Luis Riquelme. RCP, reanimación cardiopulmonar. Buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema que está dentro de la materia Educación para la Salud, que en la unidad 5, que tiene que ver con nosotros, ¿sí? Directamente con lo que nos sucede o que nos podría llegar a suceder en cualquier momento de nuestra vida, ¿sí? En el normal desarrollo diario, ¿sí? Nos pueden pasar, que tiene que ver con un contenido de la materia que es reanimación cardiopulmonar, o abreviado RCP, ¿sí? La RCP. Se hace RCP cuando sucede, podría decirse, un accidente, cuando sucede un paro, ¿sí? Un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Casi siempre que se para el sistema cardíaco, se va a parar el sistema respiratorio. Casi siempre, no, siempre que se para el sistema cardíaco, se va a parar el sistema respiratorio. No así, si se para el sistema respiratorio, puede ser que siga funcionando el corazón por un tiempo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces, si uno ve que sucede un paro cardíaco, lo que tiene que hacer es evaluar el lugar, el peligro. Primeramente para mí y segundo para la víctima, ¿sí? Para la persona que está con el accidente. Y segundo, lo segundo que hay que hacer es avisar al servicio de emergencias, que en este caso acá nosotros, en la ciudad de Buenos Aires, es el 107, marcando el 107. Como ustedes saben, o no sé si saben, pero si uno tiene el teléfono y por ejemplo no tiene crédito en el teléfono funciona igual a los servicios de emergencia. Sí, le digo, porque por ahí alguno dice, bueno, yo no puedo llamar porque no tengo crédito. No, el teléfono funciona igual, ¿sí? Funciona igual marcando el 107, llaman, ¿sí? Y explican de qué se trata. Y si uno está con otra persona, puede decirle que esa persona llame al 107, ¿sí? Y de ahí automáticamente empieza a hacer lo que se llama el masaje cardíaco. Como habíamos hablado, el masaje cardíaco tiene una técnica, ¿sí? Tiene una técnica. Se tiene que hacer, en el 2015, la AHA llegó a la conclusión, a través de varios estudios, que se tiene que hacer más o menos sí, entre 100 y 120 masajes en un minuto. 100 o 120 masajes en un minuto. Con una profundidad, ¿sí? Con una profundidad de aproximadamente 5 centímetros. Que yo el otro día encontré una reglita en el piso y que ¿para qué me va a servir? Para dar la charla. 5 centímetros más o menos, ¿qué es esto? La medida. 5 centímetros tiene que bajar y subir, ¿sí? El pecho de la víctima, ¿sí? El pecho de la víctima. Que uno tiene que apoyar la mano, que ahora lo vamos a hacer, en el esternón, ¿sí? Y tiene que bajar y subir esto. Tanto bajar como subir, ¿sí? Y eso se tiene que hacer continuamente. Los 110, vamos a ponerle masaje, tiene que ser todo de una, ¿sí? En algunos libros, por ejemplo, dan una forma de explicar esto, que si uno va a ir, por ejemplo, 100 kilómetros, va a viajar 100 kilómetros y va a 100 kilómetros por hora, va a tardar 1 hora en llegar a esos 100 kilómetros, ¿no es cierto?
Pero si yo agarro, por ejemplo, y voy en un auto y paro 10 minutos, ya no voy a tardar 1 hora, voy a tardar más, 10 minutos más. ¿Se entiende cómo es? Bueno, acá es lo mismo. Si yo paro, o por ejemplo, no hago los masajes como tiene que ser, ¿sí? Voy a perder la efectividad de este masaje. ¿Estamos? Entonces, lo que se debe hacer entonces es ver que no haya peligro. Segundo, llamar al sistema activar el sistema de emergencia. Y tercero, entonces, es empezar directamente a hacer el masaje. Cuando me acerco a la víctima, veo que no respira y que no tiene pulso, no tiene frecuencia cardíaca. Lo que se hace, se empieza a hacer entonces los masajes, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el masaje? Vemos las tetillas, la línea de las tetillas en el centro de la tetilla. Y o si no, el esternón, ¿sí? El esternón, el ápice o la punta del esternón, pongo 2 dedos para acá. Y ahí es donde voy a apoyar el talón de la mano. El talón de la mano. El talón de la mano entonces se apoya en este lugar. Se apoya en este lugar. El ángulo tiene que ser de 90 grados. No tiene que ser en un plano inclinado para ni un lado. 90 grados, ¿sí? Y cuando hago el masaje, no tengo que despegar la mano, ¿sí? Y tampoco tengo que golpear. No lo tengo que golpear. Tengo que hacer justo ese movimiento que le dije de 5 centímetros. 5 centímetros. 6 sería el margen. ¿Sí? 5 es un margen y 6 es otro. Dentro de ese tengo que hacer más o menos el movimiento. Y el movimiento tiene que ser, entonces, llegar más o menos a 100 o a 120. ¿De qué forma? Este ritmo. De esa forma tengo que llegar a hacer los 120. Ese es el ritmo, ¿sí? Para llegar a los 120. Es un trabajo que cansa un montón, por eso está bueno si hay más de uno. Si somos 2 o 3 que podemos hacer y nos vamos turnando, está mucho mejor. El profesor invita a los alumnos a realizar una práctica de RCP. Los participantes hacen preguntas al profesor. Igual antes que eso siempre se hace primero el paso de la respiración por la boca. Sí, siempre, porque acá lo que estamos viendo es buenísima. Lo que estamos viendo es el tema de solamente el masaje. ¿Por qué? Porque a partir de 2015, que por ejemplo, en este caso, acá ustedes no están preparados para hacer el masaje y la insuflación. ¿Sí? Eso están recomendado para personas capacitadas para hacer eso. ¿Sí? Una persona que haya hecho un curso, que lleva bastante tiempo hacer el curso, esa persona que hizo el curso y tiene un certificado que avala que hizo ese curso, está capacitado para hacer RCP. ¿Se entiende esto? O sea que yo no puedo ir por la calle y hacerse una persona porque si la mato... Sí, lo que pasa es que igual lo puedes hacer. Esa cuestión que nosotros discutimos y que siempre se discute, también se habla, que es la parte ética. Pensar, ¿o lo ayudo o no le ayudo? ¿Qué pasa si le ayudo y la mato, por ejemplo? En vez de ayudarla, le termino matando. ¿Se entiende? ¿Está perfecto la pregunta? Bueno, la ética está como media confusa ahí, ¿entendés? Inclusive en los hospitales, porque lo que nosotros estamos haciendo acá es extrahospitalaria.
pero hay intrahospitalaria, que sucede eso también, y viene el familiar y dice, ah, vos lo mataste, al médico, que es un profesional. ¿Se entiende lo que digo o no? Pero pudiendo hacer algo, si no lo haces, no sé si ya se va a morir. Exactamente, siempre es preferible ayudar, siempre es preferible ayudar. Una forma de ayudar, por ejemplo, es decir, y otra cosa que es muy importante también, está bueno hacer lo que uno realmente sabe hacer, no improvisar. Si yo improviso, eso no está bueno. ¿Qué significa improvisar? Ah, por la duda lo hago. No, por la duda nada. Todo lo que tengo que hacer, tengo que estar 100% seguro que realmente estoy haciendo bien y que es así. ¿Se entiende? Por ejemplo, llamando al 110, al 107. Llamando al 107, digo, sí, estoy seguro que es el 107. Sí, hoy en día, además, cosa que no se hace, pero hay normas, hay leyes y demás, que se tiene que tener porque sucede el paro cardíaco, porque hay una fibrilación a nivel ventricular, a nivel del corazón, en la parte del ventrículo, hay una fibrilación. ¿Sí? Esa fibrilación, las fibras o por alguna forma dejan de actuar correctamente como tienen que actuar. Las células musculares del miocardio dejan de actuar de la forma que tienen que actuar. Como dejan de actuar de la forma que tienen que actuar, la persona se empieza a morir. Entonces hay un aparato que se llama desfibrilador. El desfibrilador lo vuelve a acomodar exacto. El desfibrilador es un aparato que, por ejemplo, en Estados Unidos y en España hay una ley que dice que sí o sí tienen que tener en los lugares públicos, por ejemplo, en los clubes, en las escuelas, en las iglesias, ¿sí? Qué sé yo, en un geriátrico, tienen que tener ese desfibrilador. Y ese desfibrilador cualquiera de nosotros acá lo puede utilizar. ¿Por qué? Porque agarran el desfibrilador y lo abren y el desfibrilador le va diciendo lo que tienen que hacer. ¿Se entiende o no? Lo conectan a la persona, a la víctima, y le dice si tienen que darle la carga o no darle la carga. Si no le tienen que dar, no le tienen que dar. ¿Sí? El desfibrilador automático. ¿Sí? De esa forma es mucho más simple ayudar a una víctima si tienen ese desfibrilador. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Qué pasa a una persona, y tenemos una persona delgada, de contextura mediana, con una mujer a lo mejor que tiene mucho gusto? ¿Qué pasa? ¿Dónde tengo que apoyarla? Sí, es lo mismo, porque bien también la pregunta, porque por ahí, y a veces esto, por ejemplo, los pezones, por ahí de la mujer está acá. Por eso yo di dos formas de entender dónde está el esternón. El corazón está debajo del esternón y yo lo que tengo que, vamos a ponerle comprimir, es el esternón. El ápice del corazón está tirado hacia la izquierda, la punta del corazón está inclinado hacia la izquierda, pero está acá. Lo que pregunta Gabriela, lo que debería hacer entonces, buscar el esternón, ¿sí? Y ponerlo bien en el medio. ¿Se entiende? ¿Sí? Las glándulas mamarias dejan un espacio. Si es una mujer, por ejemplo, la glándula mamaria deja un espacio donde está el esternón. Y lo que tengo que comprimir es justo encima del esternón. ¿Se entiende? ¿Te respondí la respuesta, la pregunta? Sí, gracias. ¿Otra pregunta? Profe, entonces la forma correcta sería pulsar una pulsación por segundo sería. Si es una por segundo, sería más o menos 2 por segundo. 2 por segundo. Sí, 2 por segundo más o menos. Si es más o menos 2 por segundo, vas a llegar a las 120 en un minuto. Okay. ¿Se entiende? ¿Sí? Y de esa forma pueden ayudar. ¿Por qué, por ejemplo, porque nosotros, vamos a ponerle, se explica solamente el masaje cardíaco y no la insuflación? Ustedes saben que nosotros necesitamos, nuestras células necesitan oxígeno. Si entramos en apnea es no respirar. Por ejemplo, si caigo en el agua y me hundo, no puedo respirar, es por obstrucción. El agua obstruye, no deja entrar el oxígeno.
Si mi cuerpo no recibe oxígeno, a partir más o menos de los 3 minutos se empieza a morir las células. Se intoxican con dióxido de carbono, ¿sí? Que genera nuestra propia célula. ¿Se entiende o no? Pero ¿qué pasa? En el aire, hay más o menos, no es que hay más o menos, hay el 20%, bueno, más o menos acá en Buenos Aires, depende el lugar donde estemos, más o menos el 20% es oxígeno. De ese 20% de oxígeno que entra a mi cuerpo, voy a utilizar solamente el 5%. El otro 15% queda. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Entonces, si deja de respirar, tiene todavía el 15% del 20% del oxígeno que tomó. Y ese oxígeno es lo que yo tengo que empezar a hacer que gire. Si yo le doy insuflación, le voy a dar oxígeno, porque yo cuando soplo dicen, hay una pregunta que dice, sí, pero vos cuando soplás dióxido de carbono. Pero yo le dije que un 15% no se utiliza de oxígeno. Es decir, cuando yo soplo también oxígeno. ¿Se entiende o no? Y entonces lo que voy a hacer con el masaje, solamente el masaje, ese 15% de oxígeno que la persona tiene, lo voy a mandar a la célula. Porque la célula, si no recibe oxígeno, se empieza a morir. Las neuronas, lo que tengo que vamos a darle como prioridad, de hecho el cuerpo da como prioridad, las neuronas y el corazón. ¿Sí? Porque si las neuronas se empieza a morir, irrecuperable. ¿Se entiende? Si se muere, por ejemplo, no sé, la puntita del dedo, de última, no pasa nada. Sí, puedo seguir viviendo. Pero si se muere una parte de mi cerebro, hay grandes problemas. ¿Sí? Por eso es importante, muy importante, el masaje. Y si yo no sé hacer las insuflaciones, le doy solamente el masaje y listo. Que es lo que están ahora proponiendo esto. Se empezó a proponer esto a partir del 2015. Puede ser que en el 2020 se vuelvan a juntar como se tienen que juntar y de nuevo proponen otra cosa. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? ¿Pero me puede pasar con embarazada? Sí, puede pasar con embarazada también, sí. ¿Cómo hace? Lo mismo, de la misma forma también el masaje de la misma forma. Sí, puede pasar con embarazada también. Y también ahí la pregunta, ¿corre riesgo 2 vidas? El bebé que está en la panza y la mamá, ¿sí? 2, sí, de acuerdo también de cuánto está de embarazo, pero siempre se puede hacer el masaje cardíaco, siempre, ¿sí? ¿Pregunta? Otra cosa que si, por ejemplo, como si voy a hacer boca a boca, si la persona, por ejemplo, se lastimó la boca, porque, por ejemplo, no sé, tuvo un accidente, cayó, no sé, iba subiendo la escalera y se cayó y se rompió la boca, no lo voy a poder hacer masaje boca a boca, no lo voy a poder hacer boca a boca, porque tiene la boca lastimada, ¿sí? Entonces también solamente el masaje cardíaco, si no hace falta, es decir, no voy a poder directamente hacerlo, ¿sí? Y otra cosa importante, que si después vamos a dar una charla de primeros auxilios y que tiene que ver con heridas y demás, que para eso la sangre de la otra persona no hay que tocarlo por el bien de uno y por el bien de la otra persona. Por eso es importante tener siempre guantes a mano para poder tocar la otra persona. A mí si me pasa, por ejemplo, en la calle, aunque la persona no sangre, yo me pongo guantes para cuidarme a mí y cuidar a la otra persona. ¿Se entiende? Y si es, por ejemplo, el boca a boca, hay una máscara, ¿sí?, que se puede utilizar para hacer el boca a boca. Gracias, chicos y chicas, por escucharme. Y si ustedes quieren, después me pueden buscar o entrar ahí en el lugar donde el profesor sube estos videos. Vamos a tratar de poner direcciones, teléfonos, cuadernillo de RCP. Si quieren hacer el curso, les interesa, dónde pueden hacer el curso, los horarios, los teléfonos, para así también de esa forma tener más información, ¿sí? O si no, se acercan los días que yo vengo y charlamos y no hay ningún problema, que si le puedo ayudar y decirle cómo hacer y demás, todo lo que tiene que ver con estos temas. Serán bienvenidos. Que a mí me interesa también, justamente, mi función es esta: transmitir lo que
lo que sé y que para más personas puedan actuar cuando alguien se encuentra necesitado. Bueno, gracias. Fin de la clase.